¿Cómo estamos? Bienvenidos. Buenas noches, Buenas noches, profe. profe. Buenas noches, ¿cómo Bueno, están? me alegra Hola, hola, saludarles. Entonces, regálenme un segundito. Sí, ya estoy grabando. Bueno, chicos, bienvenidos a todos. Como ustedes saben, en la jornada de hoy, miércoles, pues estamos haciendo la recuperación de la clase del sábado 21, bien, para que pues lo tengamos presente. Entonces, antes de comenzar y pues cederle la palabra a una invitada especial que tenemos, quiero compartirles acá parte de lo que hoy vamos a trabajar, bien. Entonces, la actividad de hoy es una masterclass donde tenemos, como les mencioné hace un rato, una invitada muy especial que ya en un segundo se las voy a presentar y consiste en hablar sobre los riesgos financieros. En este espacio, pues la ingeniera Rosita nos va a hablar desde el punto de vista más corporativo, más local, de los riesgos de mercados, el de liquidez y el de crédito, ¿cierto? Hasta ahora nosotros lo hemos hablado a un tema mucho más de multinacional, mucho más grande, ¿cierto? Pero como también nosotros debemos ser conscientes del entorno económico en el cual nos encontramos, entonces por eso, pues hoy he invitado a la ingeniera Rosa Milena Arenas a que nos acompañe en este espacio. De hecho, la invitación era para el sábado, pero pues considerando que tuvimos que adelantar nuestro encuentro, regálenme un segundito, tengo por ahí un micrófono abierto. ¿Me colaboran, chicos? Ya, listo. Entonces les decía, entonces considerando que tuvimos que adelantar el encuentro, pues entonces hoy pues vamos a tener esa masterclass. Bien, entonces para ponerlos a todos en contexto, estamos trabajando la actividad experiencial de la unidad número 3, la cual ustedes tienen que hacer un breve resumen, ¿sí? Que digamos qué fue lo aprendido, qué les deja la experiencia de la masterclass de la ingeniera Rosita. También estos espacios son bastante nutritivos porque pues no solamente escuchamos a un docente, a un financiero, sino aquí también les traigo una colega para que desde la óptica de ella pues también escuchen pues esa forma de analizar los riesgos de liquidez de mercado y de crédito. Bien, entonces el ejercicio hoy a qué obedece. Primero pues nos vamos a ubicar en esta actividad. Segundo, ustedes van a hacer un breve resumen, ¿sí? Que aprendieron aspectos importantes que por supuesto hoy va a mencionar la ingeniera Rosita y lo van a cargar en esta actividad, ¿sí? Básicamente ese es el entregar. Entonces, como esta es una actividad individual, cada uno de ustedes tiene que hacer su respectivo informe y lo cargan. Considerando, chicos, que esta era una actividad del sábado 21, entonces he ampliado el plazo hasta el próximo viernes 27 de junio, como todos lo hemos venido trabajando con prácticamente una semana para desarrollar, ¿sí? Sin embargo, si ustedes hoy o mañana ya lo tienen listo, bien lo pueden cargar y darían por completada pues esta actividad. Aprovecho también para decirles que tenemos para esta semana acá el cuestionario también de la unidad 3. Entonces, lo mismo, la misma situación de la actividad experiencial, considerando pues que esto era una actividad para este sábado, se habilitó, este sí está habilitado desde este sábado 21, que era fecha en la cual se iba a empezar a trabajar, y estará habilitado para el viernes hasta el viernes 27 a la medianoche. Entonces, recordándole, chicos, dos actividades para entregar. La actividad experiencial unidad 3, donde ustedes van a hacer un resumen sencillo, cuáles fueron las lecciones aprendidas, conceptos importantes dichos aquí en la clase espejo, en la masterclass. Y segundo, el cuestionario de la unidad 3 para que también lo entreguen antes del viernes. Las dos actividades son totalmente individuales para que lo tengan presente. Bien. Y ya para darle ingreso y bienvenida a la ingeniera, les voy a compartir ahorita por el chat un link de asistencia. ¿Por qué, chicos? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos acá en la plataforma un link de asistencia propio de la clase, pues esta es una clase especial porque tenemos una invitada, ¿cierto? Que viene, por supuesto, a darnos una información adicional y pues hay que evidenciar esos ingresos de docentes de otras instituciones, por tanto, hay que generar unos informes. Entonces, ese link, pues yo lo voy a valer como asistencia, ¿de acuerdo? Cada quien lo tiene que llenar.
se sobreentiende que quien no lo diligencia es que no estaba presente, entonces por eso es muy importante que mientras la ingeniera nos está explicando, se los voy a compartir en el chat para que procedan por favor a su registro y por supuesto evaluación de la actividad. Bien. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda, chicos, respecto a las actividades que hay que entregar? No, señora, muchas gracias. Profe, Todo no, perfecto, señora. profe. Todo Perfecto. claro, Todo claro, profe, profe. gracias. Perfecto, chicos. Entonces, siendo así, pues vamos a abrir el espacio. Rosita está en sala, sí. Creo que hace un rato. Claro que sí. Perfecto, muy Claro bien. que Entonces, sí. ingeniera Rosita, me permito pues presentarle a mi grupo de gestión de riesgo financiero. Estos estudiantes y compañeros son de la especialización en gerencia financiera segundo semestre. Y de paso, chicos, quiero presentarles a una colega y una gran amiga, la ingeniera Rosa Milena Arenas, ingeniera financiera también, con maestría en dirección y administración de empresas, especialista en diseño de soluciones financieras y en pedagogía de la formación profesional. Se destaca su sólida trayectoria en todo lo competente a análisis financiero, valoración de empresas, proyectos de inversión, así como el compromiso y la dedicación a la docencia y a la formación integral de estudiantes. Tiene más de 15 años como docente universitario en programas técnicos, tecnológicos y profesionales, especialmente acompañando programas de las unidades tecnológicas de Santander en áreas de banca y finanzas, contabilidad y administración financiera. También ha sido docente de Unisanjin, de la Universidad Libre y de la Universidad Industrial de Santander, UIS. Entonces, ingeniera Rosita, bienvenida al auditorio, es todo suyo. Gracias. Bueno, ingeniera Catalina, me place mucho saludarla, me place mucho saludarlos a todos ustedes. Qué grato compartir este espacio. Gracias, ingeniera Cata, por permitirme este espacio. Y bueno, eso es una retroalimentación para todos. Esto es conocer un poco más sobre riesgo. No solamente aprenden ustedes, sino que yo también aprendo de ustedes. Entonces, ustedes van a aprender de mí, yo aprendo de ustedes. Entonces, me alegro este espacio. Vamos a iniciar. Permítame, voy a compartir la presentación, pues, la diapositiva. Permítame un momento. Me disculpan, ¿están viendo una presentación? Sí, sí, señora, se Sí, llama señora. gestión de riesgo financiero. Señora. Perfecto, sí, señora. Entonces, bueno, muy bien. Como lo decía la ingeniera Cata, mi nombre es Rosa Milena Arenas Martínez. También soy ingeniera financiera, igual que Cata, soy especialista en diseño de soluciones financieras y tengo una maestría. Pero bueno, más que contar qué es mi currículo, es manifestarles que estoy feliz en la docencia, que me encantan estos espacios, sean virtuales y presenciales, para poder compartir con los diferentes estudiantes a nivel de pregrado y a nivel de posgrado en los diferentes temas del área financiera, llámese finanzas corporativas o llámese el área de inversión o el área de riesgo. Entonces, en este espacio que nos facilita la institución educativa, vamos a compartir un poco sobre la gestión de riesgo. Y arranco con esta diapositiva sencilla, en donde veo una correlación directa entre la generación de valor y la gestión de riesgo. Entonces, quiere decir que toda persona natural, llámese, diría yo, un empleado de una empresa, llámese un pensionado, llámese un contratista, de pronto llámese un independiente, de pronto llámese la persona que está vendiendo tintos con almojábanas por las calles de Bucaramanga o una multinacional. Entonces, el objetivo de esa persona natural o de esa persona jurídica es la generación de valor, crear valor y que su riqueza se maximice. En términos más sencillos, ganar dinero, ¿cierto? Pero nosotros estamos expuestos como persona natural o como persona jurídica a unos riesgos de diferentes tipos de riesgos. Riesgos de carácter económico, político, social, ambiental, que no dependen de nosotros como persona natural o como persona jurídica, sino que llegan. ¿Y qué debemos hacer? Afrontarlos, porque de una u otra forma tienen impacto negativo y tienen impacto positivo. Pero bueno,
si nosotros somos muy buenos planeadores y tenemos claro que lo que queremos es generar valor, debemos gestionar esos riesgos. Y para gestionar esos riesgos, pues debemos identificarlos, debemos administrarlos y debemos generar estrategias de mitigación, ¿sí? Porque cualquier riesgo nos impacta la caja. Entonces, podemos tomar un ejemplo tan sencillo, pero que bastante impactante a nivel personal. Y todos sabemos que a nivel nacional la inseguridad es muy alta, ¿sí? Y que cualquiera de nosotros podemos salir a la calle y estamos expuestos a un riesgo y a esa incertidumbre de que nos van a quitar el celular. Entonces, ¿qué me impacta que me quiten el celular? Hay un impacto emocional, porque nos vamos a sentir vulnerables y no podemos actuar porque estamos expuestos a que nos pase otra cosa no deseable. Y también tiene un impacto económico. Llámese un celular de 500.000 pesos o llámese un celular de 5 millones de pesos. El impacto económico es fuerte, ¿sí? Y más si lo estamos pagando con una tasa de interés del 2% mensual o del 1,5 o del 1% mensual, ¿sí? Entonces, mire que hay un riesgo, ¿cierto? Lo identifiqué, tiene un impacto económico y un impacto emocional, pero bueno, ¿cuál es la estrategia de mitigación de ese riesgo? Pues no saquemos el celular en la calle, no hablemos por celular cuando estemos caminando, guardemos el celular, no caminemos solos tipo 9 de la noche. Entonces, diferentes estrategias de mitigar ese riesgo de un ejemplo tan de nosotros y que en el día a día lo estamos viviendo. Y entonces, si lo llevamos a nivel de una multinacional, pues también tenemos diferentes riesgos que más adelante lo vamos a ver y que escuchando a la ingeniera Catalina vieron algunos riesgos y ya los mencionaron ahí pues mencionaron todos los riesgos financieros de una compañía. Pero yo quiero escuchar a alguno de ustedes, pues no los veo porque tengo la pantalla compartida. ¿Quién me quiere comentar qué es un riesgo? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Sanabria. Gracias, Carlos. Estoy viviendo ahorita un riesgo que se presentó en la compañía de la laboro y fue un siniestro, un incendio en la planta. Entonces, pues eso es un tipo de riesgo porque nos está afectando toda la fabricación y distribución de los materiales del producto. Perfecto. Ese riesgo está identificado. El impacto económico fue muy fuerte. Paralizar la producción, el impacto de mercado, el impacto ante los clientes. Pero bueno, la empresa tenía estrategias de mitigación. Se contaba con algunas estrategias como otras bodegas, pero la planta de beneficio o de sacrificio, donde pasan los pollos y se sacrifica, fue la más afectada. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Alianzas con otras empresas que no hicieron el proceso, pero no está siendo favorable porque no lo hacen con las condiciones que se hacían acá. Perfecto. ¿Es la misma empresa que sufrió el siniestro Distravex? Sí, señora. Distrae SAS. Sí, Sí, señora. perfecto. Exactamente. Entonces, el impacto fue muy fuerte y como hablamos de mercado, el impacto económico, dificultades, inclusive el tema laboral, porque estuvieron ustedes como empleados expuestos a esa condición, es un riesgo operativo, ¿sí? Porque pues de pronto debieron tener pues sus esquemas, aunque a veces, aunque hay diferentes esquemas y situaciones preventivas y todo ese mantenimiento que se debe hacer, pero suceden las cosas, algún daño eléctrico, ¿no? Y el impacto económico, sí, están buscando soluciones con diferentes empresas, pero bueno, lo que usted manifiesta no están en las mismas condiciones. Muchas gracias por su participación. ¿Quién más me quiere aportar? Buenas noches, profe, mucho gusto. Buenas Mi noches. nombre es Paola Espinosa, ¿cómo está? Bueno, Gracias, profe, Paola. de pronto, precisamente en la empresa donde trabajo, para este año entré a trabajar el área de compras y precisamente
en estas 2 semanas hemos pasado por auditorías internas de las ISO 27001 y la 9001. Precisamente hoy acabo de terminar la auditoría que tenía y digamos que la auditora nos explicaba el riesgo. Precisamente hoy presentando la matriz de riesgos del área de compras, nos solicitaba los eventos probables, o sea, lo que entendimos como la combinación de estos eventos que generan consecuencias negativas para pues en el caso mío, para el proceso y que al mismo tiempo generan negativas para la empresa, ¿sí? Consecuencias negativas. En mi proceso actual, que es el de compras, ahorita con el tema de la ISO y todo, el tema de proveedores, la documentación, la verificación de antecedentes, todo se lleva con un paso a paso con el procedimiento desde el momento donde se solicitan cotizaciones, donde está una matriz de proveedores, donde hay todos los formatos de órdenes de compra, la reevaluación, la evaluación del servicio, o sea, que todo esto se esté generando con un continuo monitoreo porque pues no falta que el día de mañana el proveedor que era bueno en enero, ahorita para la reevaluación que vamos a hacer semestral, ya no esté cumpliendo con las indicaciones óptimas del servicio. Por ejemplo, la empresa donde yo trabajo, que es una empresa recuperadora de cartera para el sector financiero, precisamente se acaba de hacer un análisis de vulnerabilidades que para prevenir muchos riesgos en el tema de la información que manejan los clientes, como un Banco Bogotá, como Avevillas, como todo este tipo de entidades que es información altamente sensible. Eso es Claro, lo que yo entiendo perfecto. como pues, riesgo. Y mire también, dentro de la normatividad de la superintendencia está el riesgo de lavado de activos y por eso en las empresas deben estar manejando el SARLAP y el SAGRILAP. Entonces, cuando usted me indica de los Sí, proveedores, debemos llevar total. esa base de datos con unos documentos indicados, ¿sí? Donde justifique el proveedor que los dineros que está utilizando no provienen de financiación de terrorismo y lavado de activos. Inclusive los líderes en ese proceso son las entidades financieras porque están muy expuestas a que el cliente le lleve dinero proveniente de estas actividades ilícitas. Perfecto. Total, Entonces, nosotros incluso tenemos un plan de acción para eso. y que se debe cumplir y que se debe socializar, porque eso hace parte también de la Total. calidad. No solamente se debe ver a nivel empresarial como una normatividad y qué pereza nos toca cumplirla, porque es que si no viene la auditoría y nos coloca un llamado de atención, no más que llamado de atención, una no conformidad, pero es que realmente debemos ponernos la camiseta, llamémoslo así, y pensemos de que esto es por la generación de valor y que si la empresa crece, pues todos vamos a crecer, los empleados vamos a crecer y vamos a crecer también económicamente. ¿Por qué? Porque vamos a mantener nuestro trabajo. El proveedor también crece, el gobierno crece. Entonces, realmente este tema de la gestión de riesgo es un tema cultural en donde todos debemos ponerle una camiseta para trabajar. Entonces, mire este impacto que tuvo la empresa de Distraves, un impacto económico muy fuerte, que si vamos a mirar los estados financieros o la fotografía del estado de situación financiera de Distraves el mes pasado versus mayo del año pasado, ¿cuáles son las condiciones? Que puede impactar el mercado en que baja las ventas, lógicamente. Y lo mismo que ustedes están viviendo con proveedores y que ya me comenta Paola con el tema de la auditoría. Entonces, gracias por su participación a los dos compañeros y sigamos mirando este tema muy importante que es la gestión de riesgo. Entonces, mire que esto no es solamente del jefe o de la junta directiva o porque es que toca cumplir, sino viene la super y nos llama la atención o vienen los auditores externos o internos y nos llama la atención. Entonces, la gestión de riesgos es una cultura que se debe manejar a nivel empresarial y a nivel personal. Yo no necesito ser la gran multinacional para poder identificar y administrar los riesgos. Adicionalmente, no se puede ver como una obligación, sino que la debemos colocar en práctica. Y esto es muy importante. La cultura de riesgo se debe ajustar con el tiempo. Si nosotros miramos los impactos ambientales de hace 20 años, son muy diferentes al impacto ambiental que estamos viviendo en este momento.
Si nosotros miramos las condiciones económicas del país hace 20 años a las condiciones de hoy, son diferentes. Si nosotros evaluamos el cliente de hace 20 años versus el cliente de este momento, esto ha cambiado muchísimo. El hecho de la tecnología hace 20 años a hoy ha cambiado mucho. Entonces, cada vez nosotros debemos, esa cultura de riesgo la debemos actualizar. Entonces, vamos a tocar un tema, todo lo que tiene que ver en los conceptos y las generalidades de la gestión y de la administración del riesgo y los diferentes riesgos a los cuales están expuestos. Entonces, con esta parte quiero identificar primero que el riesgo, todos, tanto persona natural como persona jurídica, está expuesto a un riesgo, que es importante identificar el riesgo para poderlo administrar y generar estrategias de mitigación. Que la cultura, o bueno, la gestión de riesgo es una cultura para todos y que todos debemos ponernos la camiseta y que adicionalmente esa cultura de riesgo se debe ajustar con el tiempo y irla vinculando pues a las tendencias y a la realidad del mercado. Entonces vamos a revisar este concepto de riesgo en forma muy general y me dice que es la incertidumbre sobre los resultados financieros esperados, expuestos a una volatilidad, a una variabilidad, a una desviación, es una incertidumbre, es un peligro, es algo indeseable, ¿no? Entonces, hay unos conceptos técnicos generados por una norma técnica de la gestión de riesgo, y me dice que el riesgo es la posibilidad de que ocurra algo que tendrá impacto sobre los objetivos y se mide en términos de consecuencias y probabilidad, que eso era lo que la auditora le está pidiendo a Paola. Hagan una matriz, ya al final vamos a mirar esa matriz como un ejemplo. Eso me lo indica la norma técnica de gestión de riesgo, la NTC 5254. Va a ocurrir algo y me genera unas consecuencias. Pero también hay una guía de administración de riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, es esta segunda donde tengo el clip, tengo el señalador. Dice que el riesgo es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales. Distraves nunca se imaginó que iba a pasar esto. Y que tienen todo su proceso definido. Es una empresa muy grande, es una empresa que lleva tiempo en el mercado y que mínimamente a la mesa hemos llevado un pollo de Distraves. Es una empresa muy reconocida. ¿Sí? De hecho, tiene muy buenas granjas, una en nuestro pueblo, cerca a nuestro pueblo que está en el Alto de Aratoca. Entonces, generó un impacto y que afecta directamente a los objetivos institucionales. Aquí hay una guía de PMBOK. El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que de producirse tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos de un proyecto. ¿Sí? Me puede afectar que un cronograma, me puede afectar el costo o me puede afectar la calidad del producto o del servicio que estoy ofreciendo. Entonces, esta es una eventualidad y me genera un impacto positivo o un impacto negativo. Pero nos referenciamos con la ISO 31000 y la ISO 31000 nos está diciendo, todas las organizaciones, es muy claro, organizaciones de todos los tipos y tamaños se enfrentan a factores e influencias internas y externas que hacen incierto saber si y cuándo conseguirán sus objetivos. La incidencia que esta incertidumbre tiene sobre la consecución de los objetivos de una organización constituye riesgo. Entonces, de una u otra forma, la norma técnica, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la ISO 32000, me está diciendo que el riesgo me impacta, que me está generando unos impactos o positivos o negativos que me desvían un poco el objetivo. Y por eso les hablaba, y un objetivo que me puede impactar es la generación de valor, tanto de la persona natural como de la persona jurídica, llámese multinacional, un microempresario, una MIPYME. Y a nivel general, la Oficina de Planeación de la Presidencia de la República nos está diciendo es la posibilidad de ocurrencia de aquella situación interna o externa que puede afectar negativamente el logro de un objetivo o la gestión de un proceso. Y la gestión de riesgo es un proceso continuo. Yo le agrego una palabra que sea también integral y que esté basado en el conocimiento, evaluación y manejo de los riesgos. Hay normas. Las entidades financieras tienen normas claras
en la mitigación de los riesgos y en la administración de los riesgos de crédito, de mercado, operacional y de liquidez. Ellos tienen las normas establecidas por parte de la Superintendencia Financiera y las cooperativas por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria. Inclusive el riesgo del lavado de activos, ellos tienen también unos documentos para la identificación y para la administración. Pero no necesitamos ser entidades financieras para manejar ese riesgo de crédito. No sé si por el momento hay alguna pregunta o que alguien quiera complementar. Me disculpa que no veo si alguien tiene la mano levantada. La idea es que no nos durmamos. Tranquila, Rosita, yo estoy pendiente si hay alguien, pero en este momento no, chicos. ¿Seguimos? Sí, adelante, Rosita. Entonces, perfecto. El riesgo es que una incertidumbre que impacta los objetivos de la organización y que quede claro, ratificado, que la gestión de riesgo es una cultura con políticas, con procedimientos, con prácticas, con actividades de comunicación, de consulta, de contexto, de identificación, que ya pues vamos, ya más adelante lo vamos a ir aterrizando. Aquí tengo pues otro concepto, porque yo soy de las que digo, yo no puedo hablar de prácticas si no tengo claro la teoría, ¿no? Entonces, la gestión de riesgo, vuelvo y digo, es un proceso para identificar y gestionar los riesgos a los cuales está expuesta una organización con el fin de validar la eficiencia de los controles y el de crear planes de acción que ayude a mitigar. Y lógicamente para que las pérdidas no sean tan altas. Ojalá no tener pérdidas, ¿cierto? Hay normas, hay guías, pero cada empresa debe adaptarlas a su necesidad. Más adelante vamos a ver esas etapas de la administración o la gestión del riesgo. La primera es establecer el contexto. Cada empresa, de acuerdo a su condición, a su producto, a su objeto social, a su mercado, a sus clientes, si da crédito, vende a contado, pues cada uno tiene pues sus condiciones en esa gestión de riesgo. Acá quería confirmar con esto que la gestión de riesgo es tarea de todos. Claro que todos no van a poner la mano para identificar esas políticas o definir esas políticas, pero que sea socializado en todo, desde la persona que está en la puerta de una empresa, que entienda a qué riesgo está expuesta esa entidad, la persona que está en crédito, la persona que está en cartera, la persona que está en producción, cada uno entienda que está expuesto a un riesgo. Una forma de cobertura es, por ejemplo, a nivel personal, el riesgo que nos enfermemos. Una estrategia de mitigación para que no me impacte tan fuertemente la parte económica es pagar un seguro, ¿sí? Estar afiliados a una EPS y de pronto algunos estarán afiliados a una prepagada. Lo otro es internamente, pues cuidarnos, hacer ejercicio y todo lo que dicen los médicos, alimentarse bien para mitigar el riesgo de una enfermedad. Entonces, debemos identificar claramente cuál es el activo que intenta proteger. ¿Cómo analizo un riesgo desde la primera mirada? Bueno, entonces, si es una empresa que da crédito a sus clientes, ¿cuál es el activo que quiere proteger? La cartera. Si yo como persona natural, yo, Rosa Milena, docente, tengo un computador, pues el activo que quiero proteger es mi computador, porque estoy expuesto a que me lo roben, a que se dañe y más aún que se me pierda la información. Entonces, el activo que estoy protegiendo es mi computador y la amenaza es que se me borre la información, porque estoy siendo vulnerable, ¿cierto?, a esa amenaza y yo debo generar la estrategia de mitigación, haciendo pues más información, haciendo copias de seguridad de esa información. Si es una empresa que está dando crédito a sus clientes, pues realmente lo que tiene que hacer es definir unas políticas desde el primer momento antes de otorgarle crédito a sus clientes. Ya lo vamos a mirar más adelante. Cada vez es que si usted no hace algo, pues va a generar unas consecuencias positivas o negativas, pero va a generar unas consecuencias y las probabilidades pueden ser altas o bajas dependiendo cómo usted está administrando el riesgo.
Entonces, esto me facilita alcanzar los objetivos, hacer una gestión proactiva. Ustedes que ya están en un nivel posgradual, que ya me imagino que la mayoría están laborando, ya nos contaron 2 casos de 2 empresas, cuando está la compañera Paola en el área de compras y está el compañero también en esta empresa avícola. La gestión, cuando uno está en el tema de riesgos, la gestión es más proactiva. Identificamos y tratamos los riesgos, estamos también limitados y cumpliendo unos requisitos legales, me permite tomar decisiones, mejoramos los controles y adicionalmente manejamos de una forma más eficaz los recursos. Entonces, acá es donde escuchaba a la ingeniera Cata y hablaba, ya vimos el riesgo de crédito, de mercado y de liquidez, ¿cierto? Quisiera escucharlos, ¿qué conocen ustedes por riesgo de crédito? ¿Algún compañero? Dieguito tiene la mano arriba, adelante, Dieguito. Ahí. Sí, profe. Bueno, allí como un poquito del tema que veníamos hablando antes, yo trabajo en una entidad financiera y efectivamente, pues digamos que se maneja en ese tema de la gestión del riesgo, porque como tú bien decías, no se puede eliminar, sino tratar de mitigarlo al máximo. Y algo que hablábamos hace poco, porque nosotros estamos en este momento actualizando los cursos de regulación bancaria que tenemos que hacerlos todos los años y nos reunían y nos decían la importancia de ese riesgo reputacional, que muchas veces uno dice riesgo y uno siempre piensa en, bueno, ¿cuánta plata vamos a perder? ¿Cuánto inventario vamos a perder? O siempre pensamos en algo que se puede tocar. Pero digamos que ese riesgo reputacional también es importantísimo porque definitivamente una empresa que sufra un evento que no lo mitigue, por ejemplo, un incumplimiento normativo, o un tema de regulación, le puede afectar su reputación y se puede ir abajo la empresa. Perfecto. Y vamos a trabajarlo más adelante. Inclusive, si yo recibí un crédito con una entidad financiera y me atrasan las cuotas, estoy generando un riesgo reputacional porque estoy perdiendo mi buen nombre y se va a ver reflejado en dónde, en las centrales de riesgo, llámese Data Crédito o llámese TransUnion. Sí, señora. Y lo que decías ahorita de riesgo de crédito, pues si puedo seguir ahí interviniendo, pues entiendo que el riesgo de crédito es cuando tenemos ya un apalancamiento demasiado alto de nuestra operación a nivel de esos pasivos. Cuando ya el riesgo, el indicador o el ratio de endeudamiento está muy alto. Ese lo entiendo como el riesgo de crédito. Perfecto, perfecto. Me recuerda su nombre, Diego, ¿cierto? Lo tomé como Diego. Diego, sí, señora. Diego, perfecto, Diego, muchas gracias. Súper que estamos escuchando las experiencias de cada uno de ustedes y bueno, el tema de riesgo de crédito a nivel de entidades financieras, porque las entidades financieras se dedican a qué? A captar recursos del público y esos dineros los van a colocar, ¿sí? Entonces, normalmente un Bancolombia, BBVA, los bancos comerciales se dedican a captar vía cuentas de ahorro, CDTs, las cooperativas CDATs, que son productos que no son títulos valores. El CDAT no es título valor, es generado por una cooperativa financiera. El CDT, si es título valor, se puede negociar en la bolsa. Entonces ellos captan recursos y ¿qué hacen? Los colocan a través de créditos en sus diferentes modalidades: crédito de vivienda, crédito de consumo, crédito comercial y microcrédito. Entonces, el riesgo al que está expuesto una entidad financiera es el que el cliente no le paga, y eso es lo que técnicamente llamamos riesgo de crédito. Entonces, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Economía Solidaria, definieron un sistema de administración de riesgo de crédito que se llama SAR, y en donde le identifica o le pide a las entidades financieras que lo hagan, porque esas superintendencias velan para que las entidades financieras se mantengan solventes y los clientes no perdamos la confianza en ellas. Entonces, le dice todos los procesos o todas las etapas de cómo va a identificar y cómo va a administrar esos riesgos y cuáles son las estrategias de mitigación. Inclusive esas superintendencias están permanentemente colocando el termómetro si la entidad financiera está cumpliendo, porque ese indicador de cartera alta pues va a generar un riesgo de liquidez en las empresas. Pero también, si yo, Rosa Milena, y me sigo tomando como ejemplo, le presto a mi vecino la suma de 500.000 pesos, yo estoy corriendo el riesgo de ¿qué? De que mi vecino no me pague. O, adicionalmente, una empresa comercial
no sé, se me viene a la cabeza supermercados más por menos, decide dentro de sus políticas para impactar al mercado, darle crédito a los clientes. Entonces está corriendo un riesgo de que el cliente se lleve el producto y no lo pague, ¿cierto? Entonces, acá tocando un poquito de riesgo de crédito y aprovechando que algunos estudiantes o algunos de ustedes trabajan con las entidades financieras, acá tengo una presentación que me habla un poco sobre el SAC y realmente los pioneros o quienes desempeñan el objeto de crédito en gran escala, pues son las entidades financieras porque ese es el negocio. Ya las empresas deciden si les dan crédito a los clientes o no, o las personas naturales decidimos a título personal si le damos o prestamos dinero o no. Entonces, la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Economía Solidaria le dicen, bueno, perfecto, ustedes viven de dar crédito, estoy hablando de la banca, ¿sí? Captan barato, colocan caro. Entonces, el cliente va y se genera una originación comercial, donde el cliente dice, yo quiero comprar mi casa y mi casa vale 300 millones de pesos. Necesito que me identifique las condiciones en cuanto al monto que me prestan, cuáles son los requisitos, cuál es la garantía, cuál es la tasa de interés, si va a ser en pesos, si va a ser en VR, todas las características del crédito, o bien puede ser una tarjeta de crédito para un estudiante o para un empresario. Mire que la empresa, la entidad financiera, ¿qué tiene que decirle al cliente? Por favor, tráigame todos los documentos. Y en esos documentos, lo que nosotros vamos a identificar la capacidad de pago del cliente, la voluntad de pago y la garantía. Entonces, las entidades financieras ya tienen claro unas políticas. Si es para vivienda, mi garantía es la hipoteca. Si es para vehículo o para una moto, es la pignoración de ese activo. ¿Sí? Entonces, dentro de ese proceso de aprobación hay que hacer un estudio para que el banco diga sí, aprobado, y se pasa a la siguiente etapa, que es el desembolso. En el momento en que el cliente recibe la plata, ¿sí? Se genera el riesgo y se empieza a hacer el seguimiento a ese riesgo, ¿sí? Ellos tienen ya unos estándares claros que técnicamente se llama el scoring, que es una calificación. Adicionalmente, para identificar la cultura de pago, por eso por eso las entidades financieras nos consultan en Data Crédito o en TransUnion. TransUnion es la privada, es lo mismo, refleja la misma información, ¿sí? Si yo tengo un celular, claro, ahí me aparecen estas empresas de telecomunicaciones, me reportan si estoy pagando al día o no. Y lo otro, no solamente cuando soy deudor principal, si yo soy deudor solidario o ese amigo querido que quiere ser, ¿cómo se dice?, fiador, entre comillas, pues también aparezco como responsable de ese crédito del amigo. Entonces, ahí está el proceso crediticio de la entidad financiera y mire que estamos hablando de un seguimiento al riesgo. Entonces, ¿por qué? Porque la entidad financiera tiene el riesgo de que pierda capital. Está expuesto a que pierda capital, a que su cartera se incremente. ¿Y por qué no? Mire que entidades que llevan todo su proceso, ya les voy a contar, han tenido que llegar a castigar cartera. Pero lógicamente, el cliente, hablaba Diego del riesgo reputacional, el cliente pierde pues su buen nombre porque pasa a unas categorías que ya vamos a hablar. Esto es, pues, Rosita, discúlpeme, tengo la mano levantada de Dianita Ballesteros. Dianita, ¿tienes alguna duda? Buenas noches, profe. Sí tengo una duda. Me genera una duda porque acabamos en la empresa que yo trabajo, se acaba de estrenar la apertura de un fondo de empleados. Ese fondo de empleados, a mí me nombraron la líder de ese fondo de empleados. Yo apenas estoy como estudiando todo el tema de incursionar en los créditos, como las políticas internas que se van a sacar, pero sí me gustaría en todo lo que es su experticia, en todos estos manejos crediticios, que de pronto un tip importante para estos temas de esta clase de fondos. Perfecto. Ya vamos al tema de las etapas, ¿sí? Y claro, el fondo de empleados es donde el empleado le descuentan directamente de la nómina cierto dinero, ¿sí? Pero también pueden darle créditos, por más de que sea el empleado que esté en la empresa,
está corriendo un riesgo. El riesgo es que pierda el empleo. ¿Sí? Entonces, por eso ya motivo, por razón contractual, perdió el empleo, pero tiene una obligación tomada con la empresa, con el fondo de empleados, porque ya es independiente a las finanzas de la empresa. Perfecto. Ya, Diana, vamos hacia el final y vamos a hablar. Es importante, Diana, y aprovecho de una de sus preguntas, debe definirse inicialmente unas políticas claras. Claras, desde qué condiciones, qué montos, de qué depende el monto. El monto depende del salario del empleado y del tiempo que lleva en la empresa. Debe definirse claramente si, por ejemplo, de las cesantías le van a descontar algún valor, ¿sí? O cuando llegue las cesantías el empleado está, o de pronto la prima, o de pronto alguna cuestión adicional que reciba del salario, si de pronto de la prima le van a descontar algún valor para la amortización, lógicamente asesorado con un abogado, si se permite desde la norma laboral descontarle de la prima una porción para abonar el crédito. Sí, entonces todo esto debe ser un engranaje, pero es importante definir y es una responsabilidad muy bonita, pero debe analizar muy bien los empleados, cuántos están en la parte administrativa, en la parte operativa, cuáles son los ingresos, qué capacidad tiene ese fondo de empleados de prestar y definir esas políticas para los clientes, para los empleados, perdón, cada cuánto le van a descontar, si es cada quincena como le pagan a los empleados, si es cada mes, cómo le van a descontar. Bueno, entonces, importante hacer un análisis del entorno de quiénes son sus clientes en el fondo de empleados para poder definir las políticas. Ya vamos hacia las últimas diapositivas y vamos a hablar de estas etapas. Entonces, Profe, discúlpame, yo te interrumpo, qué pena para no salirnos del tema. Es que, bueno, como le decía, yo trabajo en un banco que es de microcrédito, y cuando tú hablabas allí de las garantías para mitigar ese riesgo de no pago, digamos que nosotros, al ser microcrédito, trabajamos con personas totalmente independientes, informales, o sea, de hecho le prestamos hasta la persona que vende tinto en la calle. ¿Y cómo lo manejamos? Yo soy el gerente de la oficina de Girón. Tengo una cartera más o menos de 6.500 millones y tengo un indicador de mora mayor a 30 que está por debajo del 3%. Y es que manejamos un esquema de garantías en el cual revisamos, como no tenemos una casa para hipotecar, un carro para pignorar, ese esquema de garantías lo evaluamos, digamos que a nivel subjetivo en términos de estabilidad. Entonces vemos, por ejemplo, si la persona vive hace más de 5 años en el mismo lugar, si hace más de 5 años tiene el mismo negocio, si tiene un score por encima de 600 puntos, y por ejemplo, si tiene casa propia, ese esquema me marca verde y me dice, le puedes prestar un monto considerable sin necesidad de una garantía que sea un codeudor, por ejemplo. Entonces, digamos que cuando no tenemos esas garantías reales que podamos intervenir o que queden ignoradas o hipotecadas, manejamos ese esquema a nivel reputacional también de esa persona a la que le vamos a prestar, y como esa estabilidad sobre todo que pueda presentar. perfecto. Diego, ¿cierto? Sí. Sí, señora. Gracias, Diego. Perfecto. Sí, porque es que el microcrédito tiene otra función. El microcrédito fue creado para disminuir la pobreza. Entonces, ese emprendedor, inclusive el banco líder en microfinanzas fue el Banco Agrario, porque es el banco del sector público, el único banco público, llamémoslo así. Los demás bancos ya son privados y las demás cooperativas son privadas. Es un crédito de alto riesgo precisamente por lo que Diego nos está comentando. Mire, acá tengo las 4 modalidades de crédito definidas por la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Economía Solidaria. Tenemos vivienda. En vivienda sí hay una garantía real, que es la hipoteca de la vivienda. Hay que pagar un seguro de incendio y un seguro de vida y un seguro de terremoto, de hipoteca, seguro de vida, de incendio y terremoto. Entonces, hay una cobertura o hay una garantía bastante amplia. Si estoy hablando solo de riesgo de crédito. De consumo, es que en la línea de consumo hay cualquier cantidad de créditos. Está el crédito de libre inversión,
el crédito para salud, el crédito para turismo, la tarjeta de crédito, el crédito para estudio. Encontramos una gran cantidad un portafolio muy amplio en la línea de consumo. Y mire que acá esto me determina que la finalidad es para la adquisición de bienes y servicios personales, el plazo es variable y la garantía es variable, ¿sí? Entonces, bien puede ser el fondo de garantías que cobra una comisión y que se incrementa, aparte de uno pagar la tasa de interés, paga una comisión en el fondo de garantías. Bien puede ser un deudor solidario. Lo que pasa es que en este momento pocas personas quieren ser deudores solidarios porque asumen la responsabilidad del deudor principal y el monto de ese crédito, digamos, en el crédito sea del tipo es diferente, si es un cliente que acaba de vincularse a la entidad financiera, si es un cliente que gana 10, 20, depende el cliente, depende la entidad. Pero acá voy a la tercera categoría, que es microcrédito. Está creado pues para el financiamiento de las microempresas y habla, compañeros, yo le estoy prestando a la señora que sale a vender café por las calles y que tiene un riesgo muy alto y que no tiene unos ingresos fijos, porque un mes le va muy bien, otro mes no le puede ir bien. Lo otro es que son personas, con todo respeto, que de pronto de la parte financiera saben poco costear un café, costear cuánto voy a vender la almojábana para no perder. Entonces, mire que esas entidades microfinancieras, como es de servicio social, deben apoyar también a este cliente en la parte financiera. Ese asesor de microfinanzas está desde el momento en que se saluda al cliente y hace todo su recorrido hasta que recauda el último peso del cliente en ese acompañamiento. Y la garantía, como lo decía Diego, es flexible porque depende de muchas cosas. Inclusive algunas entidades tienen un parámetro que las mujeres pagan más rápido o son mejores pagas que los hombres, porque depende al nicho de mercado al cual está o con cual está trabajando. Otros dicen que el hombre casado o los que son casados tienen mejor cultura de pago que los que son solteros. Entonces son estándares que definen la entidad para medir esa probabilidad de crédito del cliente y la probabilidad de que pague o no pague de acuerdo al mercado al cual está expuesto. Y hay otro crédito que es el comercial, que es para los proyectos. Perdóneme, acá en el microcrédito también puede estar como garantía el Fondo Nacional de Garantías, ¿cierto? Como un aval de ese crédito. Y el comercial, pues ya son para proyectos empresariales y la garantía es negociable, por ejemplo, para un constructor, ¿sí? Pero ya a nivel de constructores ya entra una entidad que también se llama la fiducia para darle confianza a ese crédito. Entonces, Rosita, perdónenme. perdón, Carlitos tiene la mano arriba. ¿Quieres hacer alguna consulta? Sí, sí, profe. Yo estaba pues Adelante. ahorita analizando. Hay un tipo de riesgo que antes no se tenía en cuenta, que del 2020 para acá se tuvo en cuenta, que es el riesgo de la pandemia. Digamos, en el caso de los microcréditos, digamos, donde trabaja el compañero Diego, que son personas que salen a sus labores en la calle, la pandemia los tenía en la casa. Y era un riesgo que antes no se tenía en cuenta y ahora sí se evidencia o se tiene en cuenta para futuras ocasiones. Claro, claro, y el riesgo de desempleo. Yo tomo el crédito hoy, un crédito de consumo, libre inversión, perfecto, me lo aprobaron, porque yo trabajo en este momento con las unidades tecnológicas de Santander, pero no sé si el año entrante, ¿cierto? Entonces me valoran bajo las condiciones, por eso me dicen, bueno, Rosa Milena, entonces tráigame los contratos anteriores porque yo quiero ver su trayectoria laboral. Y si usted tiene otro tipo de ingresos, por favor me los trae y me los soporta para poder mirar de acuerdo a su capacidad de pago y su nivel de endeudamiento cuál es el monto que le puedo otorgar. Entonces, ahí las entidades financieras, digamos, tienen tan parametrizado esto porque tienen unas políticas, como hablábamos hace un momento con Diana. Hay que definir unas políticas claras y también depende al mercado al cual me estoy exponiendo, ¿sí? Como lo hablaba Carlos, o sea, nadie había pensado en pandemia. Y después de pandemia, la pandemia impactó fuertemente. Sí, todo lo que la renegociación de los créditos, muy, muy complicado. Y las empresas, pues que si al banco le quedaban mal, imagínese a las otras empresas cómo eran las condiciones. Perfecto. Entonces, esto
hablarles un poco de todo lo que es riesgo de crédito que quisiera. Esto es para prácticamente, de hecho, hay especializaciones dedicadas netamente a lo que es gestión de riesgo, porque es un tema bastante amplio, pero acá los riesgos de crédito, el experto son las entidades financieras. Sin embargo, las empresas comerciales, productoras o que ofrecen servicios, si deciden darle crédito a sus clientes, toman un riesgo de crédito y que deben definitivamente identificarlo, ¿cierto? Y administrarlo para poder determinar todas las estrategias de mitigación, ¿sí? Entonces, acá está esta información de las diferentes modalidades de crédito, las 5C del crédito que todos las conocemos, que debemos conocer el carácter, el colateral, que es la garantía, la capacidad, decirle al cliente, y tiene la capacidad económica para poderme devolver ese dinero, el capital y las condiciones. Esas son las reconocidas 5C del crédito: carácter, colateral, capacidad, capital y las condiciones. Entonces acá voy a mirar y me engrano un poquito con el riesgo reputacional porque la vamos a nombrar más adelante también. Pero mire que las centrales de información financiera, cada vez que nosotros, todos nosotros estamos reportados en Data Crédito o en TransUnion. Podemos estar reportados siempre y cuando tengamos un producto de crédito o algún producto con alguna entidad comercial, las que reportan, o con alguna empresa de telecomunicación. Ellos nos categorizan, y este es el modelo de la Superintendencia Financiera, y tenemos 5 categorías: la A, riesgo normal; la B, riesgo aceptable; la C, riesgo apreciable; la D, riesgo significativo; y la E, riesgo de incobrabilidad. Entonces nosotros decimos, escuchamos al vecino: no, es que yo estoy reportado en las centrales de riesgo. Sí, está reportado, pero lo importante es que tenga una buena calificación y que se mantenga esa buena calificación. Entonces, dependiendo de las modalidades de crédito, mire que ahí me afecta el riesgo reputacional del cliente. Entonces, yo puedo estar en categoría A, voy bien, pagando mi crédito, perfecto, condición normal. Pero si tengo un crédito de vivienda y me quedo atrás en 2 cuotas hasta 5 cuotas, puedo pasar a la categoría B. En consumo, si me atraso entre 1 y 2 cuotas, paso a la categoría B, o sea, una tarjeta de crédito. El microcrédito, que es con el compañero Diego, es que por eso es que es un riesgo, es un crédito de tasa de interés alta, porque tiene un riesgo alto, ¿sí? Porque de hecho pues se presta más rápido, entre comillas, más fácil. Le pueden prestar a las personas que estén reportadas negativamente en las centrales de información financiera, le pueden prestar a las personas que no tienen historia crediticia, no las conocen en el sistema financiero, mientras que si yo voy a sacar una tarjeta de crédito en el BBVA, me van a mirar: ah, no, Rosamilena, usted no tiene crédito, yo no la conozco. Microcrédito, por su concepto de impacto social, de mejoramiento, de disminución de la pobreza, pueden prestarle a esas personas que no tengan productos de colocación. Y mire que si se atrasa entre 1 y 2 cuotas, ya fácil puede estar categorizado en la B, y comercial entre 1 hasta 3 meses. Ya la categoría C, ya en qué condiciones puede pasar a la categoría D, a la categoría E. Lógicamente, pues es un tema para tratar, pero hay una ley de habeas data que yo puedo pagar y esperar un tiempo para mejorar o quitarle ese tachón o ese color rojo a mi calificación crediticia, a mi hoja de vida crediticia. Entonces, para tener un engranaje a grosso modo de lo que es el riesgo crediticio, y para la compañera Diana del Fondo de Empleados, esto es una normatividad de la Superintendencia Financiera, pero bien puede llegar a definir esas políticas de acuerdo a las condiciones de sus empleados, de acuerdo a la forma de pago y lo que hablamos hace un momento. Y ya viene pues todo el proceso de la cobranza, ¿no? Ya hablamos de que debemos respetar al consumidor. Ya es un tema de otro, digamos, otro nivel. No me gusta particularmente, no soy buena cobradora. Eso hay que tener de pronto, más que paciencia, una fortaleza para poderle llegar al cliente y utilizar las palabras más apropiadas, porque en ese momento se van a sentir vulnerables, entre comillas. Algún cliente se va a sentir atacado, ¿sí? Entonces, estos principios de la cobranza, yo les puedo compartir el material, son dados por la misma Superintendencia Financiera. De hecho, las entidades ya tienen un protocolo claro de cómo cobrar de acuerdo a ese tipo de cliente y en qué condiciones y cómo actuar. Pero el hecho de decirle al cliente:
mire que si usted no paga, se le daña su reputación o su buen nombre. Entonces, es un tema amplio, trato de resumirlo. Inclusive nosotros como clientes ya no lo hablo como el banco que corre el riesgo, sino lo hablo desde nosotros que vamos al banco a tomar un crédito. Un crédito es una responsabilidad que estamos asumiendo. Entonces debemos ser muy organizados y cada vez que tomemos la decisión de un crédito siempre nos preguntamos el cómo, para qué, por qué voy a hacer, a qué tasa de interés, cómo me quedan las cuotas, en qué condiciones las voy a pagar, cuál es la garantía, porque es una responsabilidad financiera. Eso hace parte de las finanzas personales. Entonces voy a pasarme acá, Cata me dice hasta qué horas vamos a estar. Mi Rosita, tenemos 15 minuticos más y ya podemos pasar a preguntas para darle cierre. Perfecto. Entonces, perfecto, Cata. Tenemos otro riesgo de mercado y todos estamos expuestos al riesgo de mercado. ¿Cuál es el riesgo de mercado? La tasa de interés. Las tasas de interés en este momento han bajado porque la inflación se ha venido controlando. Ya voy a compartirles una relación descargada del Banco de la República. La inflación ha venido bajando, entonces las tasas de interés han venido bajando. Estamos expuestos a una tasa de cambio y estamos expuestos a los precios de los diferentes productos. Inclusive ya hay un sistema de administración de riesgo, el SAR, Sistema de Administración de Riesgo de Mercado. Entonces, ¿en qué me impacta a un microempresario el riesgo de mercado? En las tasas de interés. Si vamos a sacar un crédito porque necesitamos comprar una maquinaria, porque estamos vendiendo y nuestra capacidad de pago, perdón, capacidad instalada no es suficiente, necesito sacar un crédito. Pero las tasas de interés subieron. Ese es el riesgo. Y si suben las tasas de interés, van a subir las cuotas. ¿Sí? Soy importador, pero resulta que subió el valor del dólar. Tengo que pagar más pesos por el mismo dólar. O soy exportador y bajo el dólar. Voy a recibir menos pesos por el mismo dólar. Entonces, no dependen del microempresario, no dependen de la persona natural, sino son impactos de mercado. Y mire, lo importante, a mí me encanta mostrar cifras, a decir las condiciones, cómo están. Pero mire que si yo me voy a 1980, la inflación en Colombia a 31 de diciembre de 1980 estaba en el 25,85%. Entonces, ¿qué van a decir ustedes? La tasa de inflación estaba alta, pues la tasa de interés para los productos de colocación y de captación estaban altas. Con el tiempo y con la labor del Banco de la República en su política monetaria, ¿sí? Se ha venido controlando, pues, pero si yo me remonto a este tema del tiempo de narcotráfico en Colombia, en 1989, teníamos tasas inflacionarias del 27,03%. ¿Cuál es el riesgo de que mi dinero de un periodo a otro estoy perdiendo capacidad de pago en un 27,03%? Que si yo pagaba un arriendo de 1.000.000 de pesos en ese tiempo del 89, al otro año estaría pagando 1.270.000 pesos, ¿cierto? Entonces ahí venimos controlando en época de pandemia, que lo mencionaba el compañero Carlos, que estamos hablando en el año 2020. En el año 2020 terminamos con una inflación de 1,61. Disminuyó el consumo, al disminuir el consumo se bajaron los precios y se bajó la inflación, 1,61. Y las entidades financieras, pues, ¿qué hicieron? Empezaron a bajar también, pues, las entidades dirigidas por el Banco de la República empezaron a bajar también las tasas de interés. Acá tengo una tasa de la TPF, que es la tasa que nos cambia en forma semanal. Y mire que eso pasó en el 2020, y mire que la inflación al 2021, permítame un momento, al 2021 se subió, claro, ya empezamos a salir, el consumo se empezó a incrementar, creo que quedamos en el 5,6% a diciembre del 2021, y a diciembre del 2022, ahí sí nos dolió la cabeza. En diciembre del 2022 se nos dolió la cabeza porque la inflación subió al 13,12%. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente, miren la correlación acá.
Cuando hablamos en el 2020 de 1,6% de inflación, estábamos hablando de tasas de interés del 2, de DTF del 2. DTF es una tasa de interés. Y mire que ya en el 2022 terminamos con una tasa inflacionaria del 13,12%. ¿Qué hizo el Banco de la República? Subió las tasas de interés. Y mire que tenemos una DTF del 13,70% a diciembre del 2022. Entonces, eso es una estrategia del Banco de la República de cuando se sube la inflación, empieza a subir las tasas de interés. ¿Sí? Y mire que la inflación ya empezó a bajar y ya terminamos en el 2023 con una inflación más controlada, pasó a un dígito de 9,28%. La meta este año es estar en el 3,5%. En el año 2024, y mire que las tasas de interés van bajando, y en el año 2024, en diciembre, terminamos con 5,2%. 2024, 5,2%, DTF de 9,25, va bajando la tasa de la DTF. Y ya en este momento que tenemos la inflación a 31 de mayo, vamos en el 5,05%. La idea es terminar con una inflación del 3,5%, perdón, 4,5% este año 2025. Ya les comento un informe del BBVA. Entonces, mire que sin ser una multinacional, siendo una persona natural, estoy expuesta a la volatilidad de las tasas de interés. Tomé un crédito para comprar vivienda y está en VR. Subió la inflación, la cuota se me sube, ¿cierto? Entonces tengo que empezar a mirar cuáles son las estrategias de mitigación a nivel personal, a nivel empresarial, para poder disminuir ese impacto económico. Tenemos otros riesgos, el tiempo se nos va acabando y quería llegar al final. Tenemos el riesgo de liquidez. Entonces, todas las empresas y a nivel personal corremos el riesgo de liquidez, ¿sí? No tenemos capital de trabajo. Las empresas se quedan sin capital de trabajo. La nación se queda sin capital de trabajo. ¿Cómo estamos en este momento? Con un déficit fiscal bastante fuerte, ¿sí? Y si no hay dinero, pues no podemos adquirir productos, no podemos adquirir servicios, no podemos invertir para poder crecer también financieramente y, como les decía, generar valor. Hay otro riesgo operacional. Bueno, inclusive la Superintendencia Financiera tiene identificado el control de riesgo de liquidez y también el riesgo operacional de que se me dañe una máquina. Lo que pasó con Distraves, que nos comentaba el compañero. ¿Quién había pensado en eso? Por más de que tengan sus planes predictivos, preventivos, mantenimiento, bueno, situaciones externas que de pronto no las habían tenido en cuenta y el impacto es bastante fuerte. A nosotros se nos daña el computador, como les hablaba, en las entidades financieras, cuando tuvimos un inconveniente con el sistema. Entonces, en la casa tenemos riesgos operacionales y entonces dependiendo de lo que estoy viviendo y dependiendo de mis condiciones, debo definir unas políticas de mitigación. Acá otro que habíamos hablado, lavado de activos y financiación del terrorismo, que lo estábamos hablando con Paola, nos habla de la empresa. Efectivamente, dentro de la normatividad de la Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia de Sociedades, perdón, les está indicando a las empresas también que lleven este proceso de control de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo a través de los diferentes sistemas SARLAP y SAGRILAP. La otra, el riesgo legal. Por eso hablábamos cuando Diana nos comentaba del fondo de empleados, perfecto. Evaluemos muy bien también las condiciones laborales para mitigar ese riesgo legal, porque una demanda laboral me afecta directamente la liquidez de la compañía. Y qué pereza entrar en ese proceso. Entonces, evitemos tener esas demandas o esos problemas laborales y desde un principio hagamos el contrato como debe ser, ¿sí? Porque una demanda puede terminar con 50 millones de pesos y si la empresa no tiene, pues consiga los recursos para poder pagarla y entonces ese es el riesgo de liquidez, no hay, entonces vaya a conseguir un dinero a la actividad financiera a una tasa de interés del 1,5%, pero bueno, todo esto es un tema, ¿por qué? Por no haber mitigado ese riesgo legal. El tema del riesgo reputacional también es muy importante. Dañemos la receta de una hamburguesa de McDonald's, ¿sí? Dañemos la receta de pronto de un restaurante de La Carreta.
por un riesgo operativo o porque de pronto no entrenaron al personal de consumo, perdón, de cocina, y mire que hizo mal el producto y el cliente ya va insatisfecho y un cliente satisfecho no se lleva a un cliente, sino se lleva a varios, ¿sí? Una institución educativa, su reputación y su buen nombre lo debemos cuidar. Nosotros cuando sacamos un crédito debemos cuidar nuestro buen nombre. En las relaciones interpersonales debemos cuidar nuestro buen nombre y ser muy, digamos, pausados y ser muy inteligentes en el manejo de las comunicaciones sociales. El riesgo país, bueno, ya ahí esto sería otro tema de hablar y de poder mirar y analizar claramente cuáles son las condiciones económicas del país, la situación social, la situación de seguridad y todo lo que está pasando que nos impacta económicamente porque hay un temor de inversión. ¿Sí? Entonces escuchaba, y lo mismo, que pesar, el índice de confianza, que pesar no tener más tiempo, pero escuchaba un podcast y miraba un reporte del Banco de la República y nos estaba hablando que sí, que la gente sigue consumiendo, ¿sí? Y que está pensándose que en el 2025 la inflación cierra en el 4.7 y 3.8 en el 2026, según algunos economistas. Otros dicen que en el 3.5 para el 2026. Pero que hay un problema en el sector de vivienda. Las personas tienen miedo a invertir. Hay un temor porque hay un riesgo país bastante alto. Entonces me dice, la construcción y la vivienda siguen rezagadas. La construcción y la vivienda siguen rezagadas. Se espera que mejoren en el año 2026 y uno analiza, pero ¿cómo así? Si las tasas de interés están bajas. Sí, las tasas de interés están bajas, pero mire que el riesgo del país está alto. Tenemos miedo de invertir. Tenemos dudas con respecto a continuar laboralmente para poder pagar esa cuota. ¿Y qué nos está impactando a nivel país fuertemente? El déficit fiscal. Y ya hemos escuchado todo lo que pasó con el Fondo Monetario Internacional. Están gastando más de lo que le está entrando al país y eso me impacta económicamente y lógicamente pues la deuda se hace más alta y tiene los inversionistas extranjeros tienen temor de venir a invertir en Colombia. Aquí hablaba algo del mercado, quería compartirles algo acá. Mire el valor del dólar, que era lo del riesgo de mercado. Nosotros el 1 de enero del 2025 iniciamos con una TRM, tasa representativa del mercado, de 4.409 pesos. Y si miramos la tasa del 18 de junio, está en 4.098. Aquí intenté hacer una gráfica y este ha sido el comportamiento del dólar en lo corrido del año 2025. Ya te estoy a 2 minutos. Entonces, acá, pues yo les puedo compartir este material. Hay unas normatividades del SAR con L y SARO para el riesgo operativo a nivel nacional. Está la ISO 31000. Está todo lo que nos habla del SAGRILAB y del SARLAB. Hay unas guías de administración del riesgo, hay unas normas de INCONTEP. Y bueno, acá para hablar un poquito y en forma rápida y tratar de llevar esto práctico, estas son las etapas del riesgo, de todo el proceso de la gestión del riesgo. Voy a intentar hacerlo en 2 minutos. Y la primera etapa es establecer el contexto. Le decía a la compañera Diana, conozca primero quiénes son los empleados, ¿sí? Conozca el contexto. Y si es en una empresa, cualquiera de nosotros haga una DOFA, identifique las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. Ya lo vamos a mirar. Identifique los riesgos, analice los riesgos, evalúe los riesgos y trate los riesgos. Entonces acá les dice que en el momento de ese análisis y de ese establecimiento del contexto, analice el contexto interno y el contexto externo. Bien, puede ser a través de una DOFA, analice a través de PESTEL también. Y la segunda etapa, que es la identificación del riesgo. Estoy expuesto a estos riesgos. Haga un listado de todos los riesgos a los cuales está usted expuesto, basado en el análisis del entorno que hizo anteriormente.
y empiece a mirar los componentes del riesgo, la fuente, el evento, la consecuencia, la causa y proponga controles. Aquí tengo un ejemplo. La fuente, la cartera. ¿Cuál es el evento del riesgo? Un impago o un incumplimiento de la contraparte, que no paguen. La causa, sí, fallas en la asignación del cupo de crédito. De pronto el cliente estaba para prestarle 5 millones y me arriesgué a prestarle 10 millones. No hice un análisis de crédito completo, coherente, pertinente. La consecuencia, lógico, si el cliente no paga, se me incrementa el nivel de la cartera, que lo hablaba Diego, y estoy generando unas pérdidas económicas. Y los controles, voy colocando el termómetro y voy colocando el indicador. Tengo unos indicadores para ir midiendo esa cartera vencida. Siguiente etapa es el análisis de los riesgos, el nivel de riesgo, las prioridades, las probabilidades. Y puedo hacer un análisis cuantitativo y un análisis semi-cuantitativo y cualitativo. Entonces yo puedo, acá les tengo un ejemplo. Yo puedo empezar a mirar el riesgo. Es el riesgo de cartera, raro, improbable, posible, probable, casi seguro. ¿Cuál es la descripción y cada cuánto se puede presentar? Entonces esa es la probabilidad y se define por un equipo de riesgo, un comité, una sola persona. Yo me hago responsable del análisis del riesgo, no. Ojalá un equipo, ¿sí? Un comité. Y usted evalúa esta probabilidad, si es raro, improbable, posible, probable, casi seguro. Y mida el impacto. Si el impacto es significante, es menor, es moderado, es mayor o es catastrófico. Entonces, defina la probabilidad de ocurrencia y defina el impacto. Acá tengo pues unos de pronto ejemplos que lo podemos tabular y podemos mirar de pronto hasta en un Excel y poderlo programar con colores cuando es la probabilidad y reviso las consecuencias. Entonces, si es improbable, la consecuencia es menor. Si es posible, la consecuencia es menor o es medio o es alta y dependiendo si debo actuar inmediatamente o gestionar mediante procesos de monitoreo o gestionar mediante procesos de rutina dependiendo estas condiciones y este análisis entre consecuencias y probabilidad. Luego viene la etapa de la evaluación de los riesgos y terminamos acá. Entonces, recordemos esas etapas de cualquier riesgo al cual está enfrentando la empresa o, por qué no, una persona natural. Establecer el contexto, identificar el riesgo, analizar los riesgos, evaluar los riesgos y tratar el riesgo. Muy bien, chicos. Abrimos el espacio para preguntas. ¿Tienen alguna inquietud, un aporte que quieran hacer, chicos? Eso les quedó todo clarísimo. Como el agua del río Bogotá, digo yo. Dime, Carlitos, adelante. No, profe, pues muchas gracias ahí por la apreciación de la docente. Nos abrió pues la mente con el tipo de riesgo, los componentes y todo eso. La verdad, muchas gracias. No, Carlos, con todo gusto. Bueno, yo sí quiero hacer aquí un aporte, digamos, para ir cerrando, chicos, y es que si vieron el aporte que nos hace la ingeniera Rosita sobre la gestión de los riesgos es más de tener una actitud proactiva, ¿no? De hacer antes de, o sea, de analizar, de revisar, ¿cierto? A nivel, digamos, ya multinacional, empresarial, pues hay muchas herramientas que nosotros algunas las hemos tocado en clase, con la simulación y eso, pero si nosotros nos bajamos en un contexto económico como el nuestro, que en Colombia no abundan las multinacionales, realmente nuestra economía está mayormente concentrada en la micro y pequeña empresa. La invitación es esto, o sea, que cuando nos consulten a nosotros como financieros, podamos decirle al dueño del negocio pequeño que mire pilas con estos riesgos, porque de hecho Rosita tocaba uno que yo lo menciono mucho cuando me encuentro con empresarios, y es el riesgo reputacional y el riesgo legal. ¿En qué?
que pues muchos microempresarios o emprendedores vinculan personas sin la debida vinculación laboral, ¿no? O sea, con una contratación legal, o sea, y creen que por tener solamente un diálogo, por no dejar escrito nada, con eso se basta. Y muchas veces, de hecho, alguien me decía que ya le salió costoso no haber tenido esas consideraciones porque un trabajador había tenido un accidente laboral y que ya pasó un año y ahí lo seguían manteniendo y manteniendo porque pues digamos, para tener la conciliación y que esta persona no vaya a demandar la empresa, ¿no? Entonces, eso en cuanto al riesgo liquidez, o sea, por ahorrarme yo un peso, digamos, un costo que yo sé que existe porque la ley lo es claro, me estoy exponiendo terriblemente a que un empleado venga y me demande por temas laborales. La formalidad. También yo creo que Dieguito con la gerencia en la microfinanciera lo sabrá. La formalidad también es clave porque a veces esa informalidad de la gente se exponiendo hasta su propio patrimonio familiar, ¿sí? De pronto el negocio va en crecimiento, pero por el desconocimiento de que yo prefiero formalizar separar las contabilidades, ¿no? Una cosa es el negocio y otra cosa es mi familia, entonces a veces no tengo en cuenta y estoy exponiendo mi patrimonio familiar y el riesgo que eso implica por el desconocimiento, ¿sí? Entonces, noten ustedes que la gestión del riesgo a veces es eso, es orientar a la gente antes de y ponerle todos los escenarios posibles y pues como yo digo en temas de finanzas, la gente ya se asume el riesgo, pero lo asume enterada, o sea, no puede decir, yo es que yo no sabía, porque pues debe ser consciente que pues tener empresa, ¿cierto? Que generar una actividad empresarial genera una cantidad de responsabilidades y obligaciones y por eso es que la gente hoy en día le da mucho temor a emprender, porque trae consigo una cantidad de compromisos y lo dicen, no, es que yo quiero ser informal, es que yo quiero ser régimen simplificado y eso ya ni existe. Entonces le toca a uno entrar a decir, no, o eres régimen especial o eres régimen ordinario y igual sea uno sea el otro, hay que pagar impuestos. Entonces la gente a veces por desconocimiento, ¿cierto? Em, se expone a muchos riesgos. Y fíjense que no es necesario aplicar muchos temas, cálculos matemáticos ni fórmulas para gestionarlos. Lo que hace un rato la ingeniera Rosita nos explicaba, que tenerlo claro, identificarlo, hacerles controles, o sea, esas cosas hay que hacerlas en la pequeña y mediana empresa. Entonces, mi invitación como casi colega de ustedes, chicos, es tengamos eso presente también para nuestras organizaciones, que, o sea, la gestión del riesgo, cuando yo no controlo un riesgo, puedo perder mucha plata, incluso hasta quebrar el negocio, solo por no haber tenido un olfato y haber identificado a qué me estaba exponiendo. ¿Bien? Y por aquí tengo la manita Y levantada de Claudia. Dime, señora Rosita. sí, Cata, gracias. Y es importante ver lo siguiente, que la gestión del riesgo y este proceso de administración del riesgo no es un gasto para la empresa, es una inversión, ¿sí? Entonces, lo que hablaba, contratemos el personal como debe ser para evitar inconvenientes más adelante, una demanda laboral que le impacta a la caja directamente a la compañía. En el caso de la seguridad en el trabajo, ¿cierto? No, que eso es un gasto, que es que el gobierno está fregando, que está molestando, que es que si no me lo cierran. Bueno, ahí está el tema. Un accidente laboral, ¿cuánto le cuesta a la compañía? En el informe que estaba escuchando hoy del Banco de la República, que parte los compartí en la diapositiva, nos hablaban de la informalidad. Y le queremos huir al pago de impuestos. Sí, tenemos muchos impuestos. Y si nosotros miramos por cada peso que nos queda, el 35% va de impuesto de renta, ¿cierto? Entonces miramos cómo le vamos a esconder a esa responsabilidad, pero ¿cuánto vale una multa con la DIAN? O solamente porque se me olvidó y se me pasó pagarla hoy, el pagarla mañana, eso vale. Entonces, debemos ser muy, como les hablé, esto se habla de la generación de valor. Si yo no cuido, o sea, si yo no lo tengo claro, realmente cualquier tropiezo en el camino me está afectando. Entonces debemos ser muy responsables y analistas. No necesitamos ser los expertos y como dice la ingeniera Catalina, con la cantidad de cálculos, ¿cierto? Porque estadísticamente o sea, el tema de riesgo maneja una gran cantidad de estadísticas, ¿cierto?
pero tener, tener el olfato, tener la lógica y tener el sentido común a qué me estoy exponiendo si no hago esto, si no hago eso. ¿Listo? Entonces, ¿verdad que invitar desde la parte personal? Porque es que me impacta mi crecimiento financiero y desde la parte empresarial, así sea vender tintos con almojábanas por las calles de Bucaramanga y por eso arranqué con ese dicho, ¿no? Voy a vender tintos con almojábanas, que de hecho es delicioso, pero esto me genera también un riesgo. Claudita, tienes la mano arriba, ¿quieres participar con algo? Sí, buenas noches. Quería compartirle pues más como una preocupación porque para los financieros ahorita lo tenemos bastante duro, sobre todo acá en Santander con los empresarios, porque por más de que le evaluamos los riesgos, les decimos, vamos directo, vamos en picada a la catástrofe, ellos no. O sea, la gente se niega, que es como ellos dicen, no, digamos, hay mucha empresa familiar y eso hace que ellos no suelten el poder, que el poder quede entre ellos mismos, entonces no son capaces de darle un rubro a compras o a ventas, entonces eso hace que la empresa no pueda crecer y que la labor financiera nos quede ahí, porque por más de que tratamos de mostrarles los riesgos, los empresarios no, porque ellos saben más que lo que de pronto uno le está dando la opinión. En mi concepto personal, cuando empecé con la parte de producción, yo decía, ¿para qué quiero yo una persona de SST sentada? Sí, para mí era frustrante ver ese SST allá sentado. Cuando empezaban a pasar cosas, yo dije, oiga, no, o sea, venga para acá, usted es, mejor dicho, usted es mi aliado. Le dije, así yo lo estoy haciendo, así yo le peleé a usted, no, usted es el que me va a mí a regular mis acciones. Entonces, ahí fue donde aprendí que realmente es la persona que yo necesito. Peleamos todos los días, pero lo necesito todos los días también. Entonces, es algo como que me ha pasado personalmente. Gracias. Ay, Claudita, gracias por ese comentario. Y le cedo la palabra a Alison. Dime, Alison. Pues justamente para reforzar lo que están diciendo, yo que lidero los procesos de seguridad y salud en el trabajo de las empresas que tengo, mis empresas clientes, esa es mi labor, asesorar a las empresas en ese área. Una de las cosas que hizo que yo estudiara gerencia financiera justamente era eso, el poder decirle al empresario, no es que este proceso transversal, usted no es que lo esté gastando, ¿sí? O sea, sí, estamos en un proceso transversal, pero es que es un proceso que ha adquirido demasiada autoridad en los últimos años. La semana pasada revisaba con la empresa que estaba, tenían una visita del Ministerio de Trabajo. Ellos me decían, y si uno no hace esto de seguridad y salud en el trabajo, porque es una empresa pequeña, y yo les decía, bueno, vamos a irnos a la norma. La ley 1295 nos dice cuáles son las sanciones. El ministerio es claro en decir hasta 500 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, 500 salarios mínimos legales vigentes sencillamente es cerrar una empresa. Y Colombia tiene, o sea, Colombia está compuesta por pequeñas y medianas empresas. Entonces, justamente ese escenario de seguridad y salud en el trabajo que casi nunca se contempla, y no solamente el costo de un accidente, lo que pasó con Distraves, que desafortunadamente tuvieron un siniestro, no es lo que cuesta, dicho así bruscamente, pagar un muerto, sino todo el proceso sancionatorio, el tema de las demandas por culpa patronal, todo eso suma y es un costo que en últimas va a hacer que la empresa deje de existir porque cómo son capaces de asumirlo. Y es más, la norma es clara en decir, independientemente de que tenga otras sanciones con otras entidades del Estado o privadas, el ministerio sanciona como corresponde y ya, es lo único que le importa, esos incumplimientos que la gente o los empresarios siempre toman muy a la ligera lo que decía la compañera, la persona de seguridad y salud en el trabajo siempre se vuelve ahí como la piedrita en el zapato, pero, pero una de las cosas que hizo que yo estudiara esto fue eso, poder gestionar, o sea, la forma en cómo llegarle a la empresa y decirle, venga, lo que usted está haciendo es invirtiendo en su tranquilidad y en su empresa, no solamente en cumplir una norma. Pues eso era como mi aporte también. Gracias, Alison. Muy valiosos los dos aportes de Claudia y de Alison. Muy bien, Rosita. Jenny, Paulita, ¿también quieres participar?
Hola, profe, sí. Bueno, no, en parte era como más complementar lo que hizo la compañera. Yo llevo en la empresa en la que llevo 3 años. Yo siempre yo me he dicho, llevo 10 años en el área de talento humano y nóminas, ¿sí? Y de la mano, digamos que las personas que llevan estas áreas han trabajado con la parte de calidad. ¿Qué nos pasa mucho o qué pensaba yo? Porque digamos que la implementación de las normas de calidad en las empresas no son económicas, o sea, realmente no son un factor que uno diga fácil de implementar. Entonces, los gerentes o los dueños de empresa tienden a no invertirle a este tipo de funciones, por así decirlo. Y esto, ¿qué pasa? Hacen que también esto le abra puertas a la empresa. Por ejemplo, en la que estoy ahora sí entrando, ellos trabajaban mucho con la parte de que el sector, trabajan mucho con el sector financiero. Hace 2 años me certificaron en la parte de seguridad de la información en la 27001, la mitigación de esos riesgos de seguridad de la información. Esto abrieron la puerta para trabajar con el sector público. Ya llevamos 2 años trabajando con el sector público, con la alcaldía de Bucaramanga, con Tránsito de Bucaramanga, con alcaldías de otros municipios en Bogotá, porque realmente la implementación y la mitigación de esos riesgos es más en un área de cobro de cartera a nivel nacional, de cobro de impuestos. No solamente son créditos, son impuestos, son, bueno, créditos de consumo con las entidades financieras del sector real como Toyota, que trabajamos. Y realmente todas estas normas o certificarse usted y la capacidad que adquiere la empresa de asegurarle al cliente que está cubierto en todas las áreas, lo que abre es cuentas y eso ayuda a que la empresa crezca. Cuando yo entré eran 160 empleados, actualmente contamos con 270 empleados, con sucursales en 4 ciudades y gracias a Dios este mes que entramos a trabajar con el acueducto. O sea, realmente es más los beneficios que tenemos al adquirir al implementar estas normas que la salida de dinero, porque eso retribuye mucho. Es inversión, ¿no? Gracias, Pau. Sí, señora, es inversión. Bueno, mi Rosita, yo creo que podemos dar por finalizado el encuentro. Si no hay preguntas, Ya. podríamos terminar. Gracias, ingeniera. No sé si habrá algún comentario adicional. Espero No. pues que haya sido productiva esta actividad, que les haya gustado. Como les digo, hay maestrías dedicadas a hablar el tema de riesgo, ¿sí? Y de pronto de un solo riesgo, porque hay mucho por hablar. Intentar en 45 minutos, creo. Más Sí, de 45, creo que me hora y extendí. media, hora y Hora y media. media. Sí, sé que ustedes ya me han tocado algún tema, pero bueno, es realmente mirar que esto es una inversión, esto es una cultura, esto es colocarnos la camiseta desde la parte personal, ¿sí? Porque estamos enfocados ¿a qué? A la generación de valor. Y el no prever esos riesgos y no administrarlos, pues eso me va a impactar directamente el crecimiento financiero y económico personal y empresarial. Bueno, chicos, de parte mía, yo entonces doy por finalizado el encuentro, recordándoles entonces las tareitas que tenemos pendientes, que es la actividad experiencial. Entonces, por favor, hacer un breve resumen, qué les quedó de este encuentro, qué aprendieron, ¿sí? Qué conceptos conocieron o qué conceptos ratificaron, algo muy sencillo, pero pues que evidencie su participación. Y el cuestionario, creo que les dije, de la unidad 3, eso es lo que corresponde pues a partir de este momento. Entonces, chicos, nos vemos el próximo sábado allá en la universidad. Y bueno, deseándoles a todos una feliz noche. Muchas gracias por su participación. Que estén muy bien. Feliz noche para todos. Bueno, Gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. feliz noche, Muchas que estén gracias, muy profe. bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, profe. feliz noche. Feliz noche.